Queridos amigos, sean todos bienvenidos un día más al servicio en línea de la familia Alcanzando las Naciones. Por favor, acompáñenme en una oración. Padre amado, gracias por este día precioso. Gracias porque hoy nos has permitido adorarte, rendir nuestro corazón delante de ti y mientras lo hacíamos, poder recibir de parte tuyo esa fortaleza, ese amor, esa gracia que tanto necesitamos. Hoy estamos reunidos en diferentes lugares del país e incluso de otras naciones para recibir tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón, no necesariamente lo que queremos escuchar, sino aquello que hoy necesitamos escuchar de parte tuyo. Es en el nombre de Jesús que te pedimos esto. Amén y amén. He titulado al mensaje de esta mañana, No estás solo. Y el propósito del mensaje del día de hoy tiene por primer objetivo llegar con un mensaje de esperanza y de aliento a todos aquellos que están atravesando un momento de dificultad, un momento difícil, un momento donde la tempestad ha llegado a sus vidas y muchas veces no sabemos qué hacer. Pero el segundo propósito es desafiar a todos aquellos que por la gracia de Dios hoy están viviendo un día bueno, donde las malas noticias no han llegado, pero hay un desafío de parte de Dios para ti también. Por eso quiero invitarte que me acompañes a Segunda de Reyes, al capítulo 6 del verso 15 en adelante. Para poder comprender el texto que voy a leer, quiero darles un poco de contexto. En aquel tiempo el rey de Siria estaba en guerra contra el rey de Israel, y el rey de Siria se organizaba con sus siervos para poderlo atacar. Y cada vez que este rey se organizaba y se alistaba para atacar al rey de Israel, había un hombre llamado Eliseo, el profeta Eliseo, a quien el texto bíblico lo menciona como el siervo de Dios. Y este hombre de Dios, cada vez que el enemigo se levantaba para atacar al rey de Israel, el hombre de Dios iba a buscar al rey, le mandaba un mensaje y le decía: rey, no vayas por allá porque el rey de Siria está listando su campamento. Y de esta manera el rey de Israel era librado de todos los peligros que el rey de Siria quería levantar contra él. Lógicamente, el rey de Siria se enojó mucho. El texto bíblico dice que mandó a llamar a todos sus siervos y entonces les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? Porque cada vez que organizo un plan contra el rey de Israel, de alguna manera él se entera y no puedo destruirlo. Entonces le dijeron: mira, no hay ningún traidor aquí en tus filas. Lo que pasa es que con el rey de Israel está el profeta Eliseo. Y cada vez que tú haces algo, él va y le avisa al rey. Incluso lo que tú planeas en tu cámara secreta es revelado al profeta Eliseo y él advierte al rey de Israel sobre esta situación. Cuando el rey de Siria se enteró, se molestó mucho. Mandó alistar un ejército. El texto bíblico dice que mandó averiguar dónde se encontraba Eliseo y le dijeron que estaba en Dotán. Entonces mandó un ejército para poderlo prender, para poderlo capturar. Es muy interesante, pero Dotán es exactamente el mismo nombre del lugar donde se encontraba José cuando sus hermanos tramaron cómo matarlo, cómo ponerle una trampa. Y ahora Eliseo está en Dotán. Y en ese lugar también ahora el enemigo planea cómo dañar a Eliseo. Y manda un ejército, un grande, para que lo puedan apresar. Y es en ese contexto que el verso 15 comienza a decir así: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es una historia extraordinaria y vamos a desarrollarla y encontrar al menos 5 verdades el día de hoy. Verso 15 dice: Y se levantó de mañana. ¿Quién? El hombre que le servía a Eliseo, otro servidor de Dios. Y se levantó de mañana y salió, dice, el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Mira, cuando vemos este primer pasaje, nos surge una pregunta. Pastor, ¿Eliseo amaba a Dios? Claro que lo amaba. Pastor, ¿el siervo de Eliseo amaba a Dios? Claro que lo amaba. Pero pastor, si ellos amaban a Dios y le servían a Dios, ¿cómo es que un ejército se levanta alrededor para destruirlos? Es decir, pastor, ¿aquellos que aman a Dios pueden enfrentar dificultades? La respuesta, querido amigo, es claro que sí. Cuando leemos la Biblia nunca promete a los hijos de Dios que estaríamos exentos de dificultad. Todo lo contrario, Jesucristo dijo: En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Desde que el pecado entró en el mundo comenzó a degradarse poco a poco, la maldad a aumentar, las enfermedades a surgir, la muerte, las guerras, la violencia. Mientras vivamos en este mundo, afrontaremos dificultades. Gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios de igual manera enfrentarán las tormentas de esta vida. Y la Biblia nunca promete que los hijos de Dios no enfrentaremos dificultad. Lo que la Biblia promete es que en medio de la dificultad no estaremos solos. Él estará ahí con nosotros para ayudarnos. Pastor, ¿qué diferencia entonces entre alguien que cree a Dios y alguien que no cree en Dios y al final los dos pasan por dificultad? Hay una gran diferencia. Los que creen en Dios, a pesar de que la dificultad está allí, su actitud es diferente. Porque los que creen en Dios saben que no están solos. Los que creen en Dios saben que Dios tiene el control de todas las cosas. Los que creen en Dios pueden descansar en el infinito amor de Dios y mirar al futuro con esperanza. Hay una gran diferencia en enfrentar una circunstancia sin Dios e enfrentar una circunstancia con Dios. Dios en la historia de nuestra vida cambia absolutamente todas las cosas. Por ejemplo, si tú lees la Biblia y sacas a Dios de la Biblia, tú encontrarás muchas historias trágicas, de dolor, terribles. Ahora, Dios en la Biblia hace que en cada historia haya esperanza, haya enseñanza, haya fe. Dios marca la historia de la humanidad y marca la historia del ser humano. Por eso tener a Dios en nuestra vida es lo más importante. Y sabes, cuando vemos este pasaje encontramos que Eliseo, el varón de Dios, y su siervo, aunque amaban a Dios y le servían, aquel día se despertaron y un ejército muy grande acampó alrededor de ellos. Y esto significa que aquellos que amamos a Dios, en la vida habrá momentos donde despertaremos y quizá nos enfrentaremos a grandes tormentas que están alrededor nuestro. Y las dificultades, los momentos difíciles, no necesariamente son sinónimos de castigos divinos. Tienen que ver muchas veces con el hecho que vivimos en un mundo caído y que los enfrentaremos. Pero cuando los momentos difíciles llegan, debemos recordar que Dios está con nosotros. Quizá en esta hora le estoy hablando a alguien que ama a Dios con todo su corazón, incluso a alguien que le sirve a Dios. Pero hoy te has levantado o esta semana te levantaste y al igual que el siervo de Eliseo, abriste los ojos y te encontraste con una de las dificultades más grandes de la vida. Querido amigo, no estás solo. En esos momentos a veces el enemigo trata de traer pensamientos equivocados a la mente y al corazón. Pero recuerda, no estás solo.
y Dios en tu vida puede marcar grandemente la historia y el final de la historia. Pero aquel día se despertaron y estaban rodeados, y entonces el siervo de Eliseo dijo: ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Mira, ¿por qué el siervo de Elías gritó: ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Por una sencilla razón. Porque aunque él era un siervo de Dios, aunque amaba a Dios, no había dejado de ser un ser humano, con sentimientos, con debilidad. Y cuando se enfrentó aquel día al ejército que lo rodeaba, se llenó de miedo, se llenó de temor. Y entonces exclamó lo que quizá muchos de nosotros exclamaríamos: ¿qué haremos ahora? Le estaré hablando en esta hora a alguien que está enfrentando una tormenta y en su corazón se pregunta: ¿qué haré? Fue exactamente lo que el siervo de Eliseo se preguntó aquel día. Porque, querido amigo, cuando las dificultades llegan a la vida, las dificultades llegan y muchas veces llegan acompañadas de temores, de inseguridad, de inestabilidad. Una batalla se empieza a desarrollar muchas veces en nuestra mente. ¿Qué haremos ahora? ¿A dónde iremos? ¿Qué decisiones tomaremos? ¿Qué será del futuro? ¿Qué será del presente? Una avalancha de pensamientos puede querer apoderarse de tu corazón. Como aquel día, aquel siervo se levantó y dijo: ahora, ¿qué haremos? Al parecer, aquel hombre de Dios en aquel momento de dificultad le pasó lo que nos pasa a muchos cristianos hoy en día. Olvidamos que a pesar de que existe un ejército gigante alrededor nuestro, a pesar que la tormenta se haya levantado, a pesar que la enfermedad esté acechando, a pesar que estamos en medio de un valle de sombra y de muerte, no estamos solos. Pero aquel día, a causa del temor, aquel hombre de Dios dijo: ¿qué haremos? Y sabes, es una reacción natural, porque cuando uno se enfrenta a una dificultad, a veces se llena de interrogantes. Y mira, no está mal preguntar. Yo no creo que aquel hombre de Dios haya pecado por esta actitud. Creo que fue una actitud de desesperación en un momento de aflicción, un momento difícil para él. Y en esos momentos está ahí el Señor para ayudarnos. Y mira, cuando este hombre exclamó: ¿qué haremos? Entonces el verso 16 dice así: Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pastor, ¿quién es Él? Él es Eliseo, es el hombre de Dios. Cuando su consiervo se llenó de miedo y de temor, entonces Eliseo le dijo: mira, no tengas miedo. Y aquí está otra enseñanza preciosa. Hay momentos en la vida donde nosotros somos Eliseos y donde a veces somos como el siervo de Eliseo. Hay momentos donde nosotros enfrentamos la dificultad y podemos perder perspectiva, podemos llenarnos de temor, podemos asustarnos, desesperarnos. Pero también hay momentos en la vida donde somos Eliseo, que a pesar de la dificultad no perdemos perspectiva. Y cuando nos toca ser Eliseos, en vez de juzgar a los siervos que están en ese momento asustados, nuestra función como hijos de Dios es fortalecerles y decirles: no tengas miedo. Recuerda, no estás solo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y quizá en esta hora le estoy hablando también a alguien que se encuentra bien. Por la gracia de Dios, la enfermedad no ha tocado tu vida, tu familia. Te encuentras bien, la familia bien. Querido, en estos momentos donde tú estás bien y quizá te enteras que un familiar, un ser querido, alguien que amas, un amigo, un hermano en la fe, está pasando por un momento de dificultad, es el momento donde tú debes levantarte como un Eliseo y buscar a esa persona y decirle: mira, yo sé que es difícil, yo sé que la lucha en tu corazón es fuerte, pero no tengas miedo, porque no estás solo, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo.
A lo largo de estas semanas he estado llamando, conversando con muchas personas que están pasando un momento de dificultad. Querido amigo, una llamada puede marcar la diferencia. En estos momentos donde tanta gente está sufriendo, lo menos que uno puede hacer es buscarles y ayudarles, porque sabes, cuando uno pasa por la dificultad, a veces perdemos la perspectiva. Podemos conocer Biblia, podemos saber lo que dice la Escritura, pero cuando el horno ardiendo a veces está fuerte, a veces podemos desesperar, y qué importante es que en esos momentos hayan hombres como Eliseo que nos digan: no tengas miedo, tranquilo, vamos a salir adelante agarrados de la mano del Señor. Y algo extraordinario es que Eliseo no solo le dijo y le recordó que no estaba solo, sino que en el verso 17 dice: y oró Eliseo, y le dijo: te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira la actitud de Eliseo. Eliseo no se conformó solo con dar una palabra de aliento, sino que lo que hizo inmediatamente fue después orar. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer en este tiempo. Llegar con una palabra de esperanza y de aliento al cansado. Pero no acaba allí. Cuando regresamos a casa o cuando estamos en ese momento a solas con Dios, orar por las personas que están pasando dificultad. Pedirle como Eliseo oró: Señor, te pido que puedas abrir su entendimiento, para que en medio de la noche oscura que mi hermano está viviendo pueda ver tu luz resplandecer, para que en medio del camino de la desesperanza pueda encontrar la esperanza que tenemos en tu palabra. Y el texto bíblico dice que cuando Eliseo oró y le dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea, entonces Dios le abrió los ojos a su siervo y él se dio cuenta que no estaba solo, que a pesar de la situación adversa, el Señor estaba con ellos, guardándolos, protegiéndolos y cuidándolos. La historia de Eliseo es una historia extraordinaria. Y sabes, quizá en esta hora le estoy hablando a alguien que está pasando quizá uno de los momentos más difíciles en su vida. Tal vez la mala noticia ha llegado a tu casa. Tal vez en este momento estás luchando con sentimientos de culpabilidad. Tal vez estás luchando con sentimientos de incertidumbre, pensando qué pasará en el futuro. Tal vez el miedo ha querido apoderarse de tu corazón. Y en tu corazón quizá estás preguntándote como el siervo de Eliseo: ¿qué haremos? Querido, quiero que sepas en primer lugar que en estos momentos de dificultad, en los momentos donde pasamos tiempos difíciles, es necesario abrir el corazón. Hay personas que ante la dificultad se encierran en sí mismas, son como una bomba de tiempo. Pero queridos amigos, un día la bomba estallará. ¿Pero por qué hay que esperar que esa bomba estalle? Cuando Dios nos ha dado lágrimas para poder desahogar el alma. Cuando el Señor dice: ¿está alguno afanado? Venga a mí. Cuando Él dice: ¿está alguno trabajado y cargado? Venga, yo le haré descansar. ¿Está alguno con un afán? Hágalo conocer delante del Señor para que la paz de Dios gobierne su corazón. En los momentos donde ya no sabes qué hacer, en los momentos donde ha llegado un punto de quiebre, querido amigo, recuerda, no estás solo. En primer lugar, Dios está contigo. Pero en segundo lugar, Dios también ha puesto hombres y mujeres como Eliseo alrededor tuyo. En ocasiones tú serás un Eliseo, pero en ocasiones tú serás una persona como el siervo de Eliseo que está pasando la dificultad, la lucha en su corazón. Y en esos momentos, recuerda, siempre hay un Eliseo, siempre, ahí al lado, cerca, a quien tú puedes acudir para abrir tu corazón, para contar las luchas que estás teniendo. No es necesario que luches una batalla solo. No es necesario que trates de sobrevivir a una dificultad solo. No cuando Dios te ha puesto y te ha plantado en una familia en la fe, donde tienes hermanos, tienes amigos, tienes familia, tienes líderes, tienes pastores, que Dios ha puesto para que en los momentos de dificultad
te digan las palabras que Eliseo le dijo a su siervo: no tengas miedo. Y a pesar de que tú sepas que no debes tener miedo, en el momento adverso necesitamos que alguien a veces nos recuerde lo que ya sabemos. Y ahí, gracias a Dios, están esos hermanos en la fe, están esos pastores, esos líderes que Dios ha puesto a tu lado para que te ayuden. Le estaré hablando a alguien que está pasando una dificultad. Querido amigo, no pelees esta batalla solo. No tienes por qué luchar solo. No, porque Dios te ha puesto en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se ha de fortalecer los unos a los otros. Oraremos los unos por los otros. La palabra de Dios dice que cuando alguien está alegre nos gocemos con él, pero cuando alguien del cuerpo está triste, lloremos con él. Así es la iglesia. Es un cuerpo, es una familia. Y dentro de esa familia, hoy más que nunca necesitamos brindarnos apoyo y tener la confianza de buscar la ayuda que necesitamos. Pero también hay momentos donde somos Eliseos. Y hoy quiero dirigirme a todos los amigos y los hermanos que gracias a Dios están con una fe fortalecida. Aquellos que quizá no están pasando un momento difícil. Querido, hoy más que nunca el Señor te necesita para llevar esperanza y llevar consuelo a aquel que está pasando un momento de dificultad. Búscalos. Si tú te enteras que alguien está pasando un momento difícil, llámalo, búscalo. Habla con él, con amor, con comprensión, escúchale. Sé ese amigo donde alguien puede llorar. Sé ese amigo donde alguien puede refugiarse. Sé ese hombre de Dios que le diga con ternura: no tengas miedo. Y mira, esta mañana, como tu pastor, yo quiero decirte a ti que estás pasando la dificultad allí en tu casa. Quizá me estás escuchando en tu habitación, en un aislamiento. Quizá me estás escuchando ahí en un hospital, solo, luchando en tu corazón. Yo tengo un mensaje de parte del Señor para ti. Y ese mensaje es: no tengas miedo. No estás solo. Hay alguien que pelea por ti. Hay alguien que es más grande que tus problemas. Hay alguien que nunca te dejará. Hay alguien que caminará a tu lado en cada momento y durante todos los procesos de tu vida y jamás te soltará. Su nombre es Jesús. Y a pesar de que hoy la noche es oscura, querido amigo, un día va a amanecer. Y cuando amanezca te darás cuenta que no estuviste solo. Él estuvo allí todo el tiempo. Puedes confiar en Jesús. Puedes confiar en su amor. Puedes confiar en que Él estará contigo siempre. La Biblia dice: aunque ande en medio de valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor está a tu lado. En oportunidades, Dios puede librarnos del horno de fuego, pero en otras oportunidades, Dios dentro del mismo horno de fuego también podrá protegernos. Dios obra de maneras tan diferentes, pero el secreto está en confiar de que Él está a tu lado y en saber que Él te ama como nadie en esta vida te va a amar. Por lo tanto, recuerda, querido amigo, no estás solo. Recuerdo una historia de una tribu de indios que tenía un ritual para poder iniciar a los niños para que se convirtieran en hombres. La historia dice que el padre llevaba al niño al bosque, a lo más profundo del bosque. Lo hacía sentar sobre un tronco y entonces le vendaba los ojos. Y el ritual consistía en que esa noche aquel niño tenía que quedarse solo en medio de la oscuridad y en medio del bosque. Imagínense lo difícil que era esto para aquel niño. Pero él tenía que quedarse solo aquella noche. Mientras la noche se ponía más densa, aquel niño escuchaba los ruidos de los animales del bosque, escuchaba el crujir de las hojas, el sonido del viento. Cada mínimo detalle era percibido por él. Él no podía pedir ayuda, no debía moverse de ese lugar, simplemente debía esperar a que amanezca. Y si él permanecía, al día siguiente, cuando amanezca, le quitarían la venda y entonces él se convertiría para la tribu
en un verdadero hombre. Y aquella noche era una noche espantosa. Aquel niño que se estaba iniciando en medio de la noche y de la soledad. Pero sabes, cuando ya los primeros rayos de sol empezaban a salir y ya el niño podía quitarse la venda, cuando él se sacaba la venda, entonces descubría algo extraordinario. A su lado, ahí en el mismo tronco, estaba su padre. Nunca se había ido, aunque el hijo no podía verlo. Toda la noche su padre se había quedado a su lado, cuidándolo, velando para que ninguna fiera lo destruyera, cuidándolo para que ninguna persona le hiciera daño, aunque el niño no podía verlo y estaba en ese momento asustado. Su padre nunca lo había dejado solo. Y sabes, así es Dios contigo. Hay momentos donde no vemos nada. Hay momentos donde sentimos miedo. Pero en esos momentos, aunque tú no puedas verlo, el Señor está ahí contigo. Él no te ha dejado. Él te está cuidando. Él te acompañará en cada paso que des. Él no te dejará ni un momento solo. Y no solo a ti, sino a todos sus hijos. Entonces puedes confiar en Él y recordar que no importa la tempestad que se levante en la vida, no estás solo. Y si Dios está contigo, eso marca la diferencia. Dios en nuestra vida marca la diferencia. Eso debe traer esperanza a tu corazón, porque la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, que los planes de Dios para nosotros son de bien y no son de mal, que Dios nos ama como nadie más nos va a amar. Entonces puedes mirar al futuro con esperanza, con la seguridad que el Señor está allí a tu lado. No tengas miedo, no importa lo que estés pasando. Recuerda, no estás solo. En primer lugar, el Señor está allí contigo, en el lugar donde te encuentres, y Él es poderoso para sacarte victorioso de cualquier situación, para gloria de su nombre. Pero en segundo lugar, no estás solo, porque Dios te ha plantado en una iglesia que te ama, donde tienes hermanos en la fe, que en momentos difíciles Dios quiere usarlos como Elías, como Eliseos, para decirte, no tengas miedo y para fortalecerte. Por eso esta mañana quiero hacer 2 invitaciones. La primera invitación es para aquellos amigos que están pasando un momento difícil. Vamos a orar por ti. Y la segunda invitación es para aquellos que hoy tomen la decisión de ser instrumentos en las manos de Dios como Eliseo. Y en medio de la dificultad que todo el mundo está enfrentando, poder despertarse cada día con una palabra de aliento para el cansado y fortalecernos los unos a los otros, porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, hoy nos presentamos delante de ti con todos aquellos mis hermanos en la fe que están fortalecidos y que a pesar de la dificultad que están viviendo, quieren ser instrumentos de bendición. Ayúdanos a comportarnos como Eliseo, que el momento en que veamos a alguien que está pasando dificultad, podamos buscarlo, acercarnos y darles palabras de aliento y esperanza, recordarles que no están solos, recordarles que si Jesús está allí con ellos, eso cambia todo, que pueden tener esperanza, que no pierdan la fe, que crean, que se aferren al Señor, que con el Señor siempre hay esperanza. Pero también en esta hora oro por aquellos amigos que están escuchando este mensaje y que están pasando la noche quizá más oscura de sus vidas. Oro para que los fortalezcas. Oramos para que seas tú en este momento ministrando sus vidas. Que todo pensamiento que no provenga de ti, que ha estado dañando su mente, su corazón, sus sentimientos, tú puedas quitarlo. Y que la palabra de Dios pueda cimentarse profundamente en su mente y corazón y recordar tus promesas. Que a pesar de la dificultad no están solos. Que a pesar del momento difícil que están viviendo, tú estás allí para ayudarles, que no los vas a dejar y que los amas y que tienes siempre un plan,
tienes siempre un propósito, que ellos pueden descansar hoy en ti. Padre amado, y pido que los fortalezcas, que esa fortaleza que solo tú eres capaz de dar a tus hijos sea ministrando la vida y el corazón de cada uno de mis amigos. Que esa paz sobreabundante que sobrepasa todo entendimiento pueda inundar las familias y el corazón de tus hijos, y que la esperanza y la fe que tenemos en ti pueda fortalecerles en este tiempo. Que hoy ellos puedan recordar que esto que están viviendo va a pasar, que mañana va a despertar, va a amanecer, y cuando amanezca se darán cuenta que tú nunca los dejaste, que siempre los cuidaste y siempre tenías un propósito. Gracias, bendito Padre. Hoy los ponemos en tus manos y te pedimos que ministres paz. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, es mi oración que el día de hoy haya sido fortalecido y también desafiado a poder llevar esperanza y amor a todos aquellos que lo necesitan. Recuerda, a pesar de las dificultades, no estamos solos. Y si el Señor está con nosotros, eso marca totalmente la diferencia. Hay esperanza. Podemos esperar confiadamente en el Señor y gozarnos, porque Él nos ama, Él nos cuida. Y todo lo que permite que pasen a los que le aman, Él lo torna para bien. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de nuestro servicio en línea. Si este mensaje ha bendecido tu vida, déjanos un comentario y cuéntanos cómo el Señor tocó tu corazón. Y no olvides compartirlo con tus amigos. Dios te bendiga.